Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la Perashá Tetzaveh, resumen de la Perashá Tetzaveh. En esta Perashá, Hashem le dice a Moshe que tiene que prender la menorá. Y la menorá se prende con aceite de olivo puro. Era la primer gotita que salía de la aceituna. Esta menorá se tenía que prender. ¿Quién la prendía? Aarón. Aarón a Cohen. Él era el sumo sacerdote. Era el hermano de Moshe. Y él tenía que encender la menorá todos los días. Entonces Hashem le pide a Moshe que le pida que reciba de todos los hijos de Israel aceite de oliva puro para que sea la llama eterna. Y en esta parashá se describen todas las ropas del sacerdote. Habían los sacerdotes, los Kohanim, el Kohen Gadol, que era el sumo sacerdote, y también estaba el otro Kohen común, era, perdón, le llamaban Kohen Hediot. Entonces, para las vestiduras del Kohen, del sumo sacerdote, eran unas cosas, eran 5 prendas, era 8 prendas, 8 prendas, y los Kohanim normales vestían 4 prendas. Entonces, ¿cuáles eran las prendas del Kohen normal? Era el ketonet, que era una túnica larga de lino. Tenía unos pantalones que se llamaban michnasayim, que eran pantalones de lino. Tenía un mitznefet o mikbat, que era un turbante de lino. Y tenía el avnet, que el avnet era un cinturón largo alrededor de las caderas. Y el Kohen Gadol, que era el sumo sacerdote, vestía, aparte de esas, tenía otras. Era el efod, que era una especie de delantal hecho de lana, teñida de colores de azul, púrpura, rojo, lino y hilo de oro. Tenía también el hoshen, que era una placa que iba pegada al pecho, que tenía incrustadas las 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y cada vez que se preguntaban cosas, era como una computadora, se prendían y marcaba y ahí contestaba. Era muy interesante. Y también tenía el meil, que era una túnica de lana azul con campanitas y granadas de oro en su borde inferior para que hicieran ruido para cuando entraban al Kodesh HaKodashim a hacer servicio, y si hacían ruido era que estaba vivo. Si no hacía ruido, esperaban a ver si salía, y si no salía, era que había muerto y tenían que sacarlo. Luego también tenían el tzitz, que era una placa de oro que se colocaba en la frente, y ahí decía Kadosh Hashem, santo para Hashem. En esta sección de la Perashá también habla de las instrucciones detalladas que Hashem le da para los 7 días de iniciación de Aarón y los 4 hijos. O sea, ¿quiénes eran sus hijos de Aarón? Los hijos de Aarón. Nadab, Abiú, Elazar y Itamar. Ellos eran los hijos de Aarón y también iban a servir como sacerdotes en el templo. Y también nos habla de la confección del altar de oro donde se hacía el ketoret, el incienso que se quemaba. Pero vamos a ver algo interesante. Esta es la sección 8ª del libro de Éxodo. Y nos comienza diciendo que Tetzaveh es ordena en hebreo. Que el pueblo de Israel son los que tienen que proveer el aceite de olivo para ser usado en las lámparas del tabernáculo. O sea, el pueblo de Israel tenía que proveer esto. O sea, para que se hagan sentir esto. El aceite está comparado con la luz eterna. Entonces, de alguna manera, ¿por qué Hashem le pide al pueblo de Israel que lo traigan? Porque todos nosotros
absolutamente todo el pueblo de Israel, tiene esa luz eterna. ¿Cuál es esa luz eterna? La llama eterna que tenemos es la chispa divina que Akadosh nos insufló. Entonces, de alguna manera es una conexión con la llama eterna para prender el candelabro del tabernáculo. O sea, de alguna manera tenemos que nosotros traer esa luz para que ayudemos a prender el tabernáculo. Si nosotros estamos bien espiritualmente, esa luz eterna siempre va a estar prendida y va a brillar y va a ser luz para las naciones. Luego le describió las prendas especiales, que es la que vimos, que son para Aarón, el hermano de Moshe, y sus descendientes, presentes y futuros. Ellos tendrían que vestir siempre, cuando iban a oficiar en el tabernáculo, tenían que vestir esas ropas. Los hijos de Aarón se convierten en los primeros sacerdotes comunes, que eran los que iban a oficiar en un uniforme compuesto de las 4 prendas que ya mencionamos anteriormente. Aarón se convierte en el primer sumo sacerdote y él iba a vestir como uniforme las 8 prendas que mencionamos también. Y a él se le confiaron las tareas y privilegios más altos de cualquiera. O sea, un sacerdote común no tenía las tareas que el sumo sacerdote tenía, porque él sí podía entrar al Kodesh HaKodashim. Luego de escribir todas estas prendas de los sacerdotes, Hashem le ordena a Moshe que le enseñe todas las cosas y todos los oficios de cómo hacerlo. Entonces, Moshe fue personalmente a hacer todo lo que se tenía que hacer. Entonces, digamos que Moshe no era un sumo sacerdote, Moshe no era un Cohen, porque no fue elegido. Sin embargo, sí actuó antes que los sacerdotes de la manera activa, enseñando cómo se procedía en hacer las cosas. O sea que Moshe fue antes que los Kohanim en proceder en todas las enseñanzas que transmitió a los Kohanim. Él lo hizo actuando. O sea, no fue una enseñanza teórica, sino que fue una enseñanza práctica. Entonces, Moshe fue el primero. Y esto fue después de esto, le enseña también la descripción del altar del incienso, que estaba en la cámara exterior del santuario y estaba cerca del calendario, del candelabro, perdón, y junto a la mesa de los 12 panes de las caras. Y bueno, después de que le enseña todas estas cosas tan lindas, la próxima parashá, híjoles, viene algo muy interesante, ahí se los recomiendo que busquen la parashá de Hashem. Cuídense mucho, hasta la próxima.